Muy bien, pues vamos a continuar con la intervención de don Delfín Jiménez Martín, que es de España, con el tema Callejeando, algunas reflexiones sobre accesibilidad para disfrutar del patrimonio histórico. El señor Jiménez Martín es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y colaboración de Fundosa Accesibilidad Vía Libre. Como doctorando en el Departamento de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica, está realizando la tesis doctoral sobre accesibilidad en el entorno físico. Desde el año 2000 forma parte del equipo de arquitectura ECUAR, Urbanismo, Edificación y Accesibilidad SLP. Desde entonces ha elaborado trabajos de urbanismo, proyectos de vivienda y consultoría sobre accesibilidad. Ha realizado proyectos y obras de adaptación en accesibilidad tanto en plazas y espacios urbanos como en comunidades de propietarios y particulares. Tiene una amplia experiencia como experto en AENOR, en auditoría de certificación en accesibilidad universal y ha participado como experto en la Comisión Europea sobre accesibilidad en el entorno construido. Como experiencia docente, destaca que es coordinador del itinerario de accesibilidad en el entorno físico del Máster de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de la Universidad de Jaén. Muchas gracias. A ti, Francisco. Hola. Buenos días a todos. Yo, en los próximos minutos, me gustaría invitaros a callejear conmigo. ¿Y por dónde solemos pasear cuando vamos a una ciudad que no es la nuestra de visita? Pues casi siempre por el casco antiguo, por el casco histórico. Pues en este paseo imaginario vamos a repasar de una manera muy rápida, a modo de flash, algunas ideas sin pretender ser ni sistemático ni metodológico, sino a modo de sugerencia que nos permitan ver algunas claves de lo que es la accesibilidad cuando intervenimos en el patrimonio. La primera de ellas es la que hace referencia a los desniveles. Seguro que os ha pasado que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Y es que muchas veces las cosas tenemos que verlas a diferentes escalas y aplicar un zoom a las cosas para entenderlas mejor. El caso de los desniveles requiere que lo estudiemos y analicemos a distintas escalas. Primero, a una escala global, a una escala de ciudad. ¿Dónde está donde queremos ir? ¿Dónde está ese casco histórico? Y aquí podríamos pensar, ¿tendrían nuestros antepasados mala idea por poner los sitios más bonitos e interesantes siempre en los lugares más difíciles? Bueno, pues nada más lejos de eso. Lo que pasa es que muchas veces el carácter defensivo está presente de una forma directa o indirecta en casi todas las cosas y los trazados que visitamos. Y esto es una dificultad añadida a la hora de analizar la accesibilidad frente a otros entornos que estudiamos. Si pasamos a una escala intermedia, aquí de lo que se trata es de hacer más amable el camino hasta llegar a ese entorno. Lo podemos hacer de muchas maneras. Tampoco es posible muchas veces solucionar la accesibilidad de una forma completa, pero sí podemos aportar facilidades, que se pueden hacer de muchas maneras. Puede ser a través de elementos mecánicos. En las imágenes tenéis pues 3 ejemplos, como pueden ser las escaleras mecánicas en Toledo, o el tapiz rodante en Vitoria, o el ascensor a Santa Justa en Lisboa, o con otros elementos, como puede ser una rampa concebida desde el principio para abordar temas de accesibilidad, como puede ser la rampa de diseño en Cáceres, o lo mismo pero en miradores en el Castillo de Zamora, o a veces, como es el caso de Venecia, no sé si nos contarán luego, rampas que no tenían una vocación provisional y que se han ido consolidando a lo largo del tiempo por el éxito que han tenido. Y por último, a una escala ya más próxima, pues a mí me viene a la cabeza el arquitecto Mies van der Rohe cuando decía Dios está en los detalles.
Bueno, pues la accesibilidad tiene mucho de detalles. Es básicamente una disciplina de detalles. Y en esta escala próxima es la clave. O sea, cómo pequeñas intervenciones sobre pues, un resalte, una luz de paso de una rejilla pueden solucionar grandes problemas. Y fruto de esta triple visión del problema de los desniveles podemos sacar conclusiones diferentes, pero que son a su vez complementarias. En la escala global podemos estudiar temas de la necesidad de itinerarios alternativos, o en una escala intermedia pues la necesidad, por ejemplo, de establecer unas zonas de descanso, o en una escala ya más próxima pues abordar el tema y las dificultades que hay con los pavimentos. Una segunda idea es reivindicar lo que es la orientación también como un tema de accesibilidad que muchas veces o se nos olvida o directamente no pensamos que sea una cuestión de accesibilidad. No basta con saber dónde queremos ir, también tenemos que saber cómo llegar a ese sitio, porque si no lo sabemos bien, la primera consecuencia es que nos podemos perder. Y si, como bien decía Junca, es algo intencionado, pues puede ser apasionante, pero si no lo buscas, pues no tiene tanta gracia. Y podemos acabar perdidos, pues desde por el trazado clásico de Creta, como si fuéramos Teseo en busca del Minotauro, o de compras en una ciudad árabe, o en una encrucijada de una ciudad castellana de traza medieval. Al final es lo mismo, acabamos perdidos y la solución es muy fácil, es la necesidad de una señalización direccional. Y es que todavía muchas veces cuando hablamos de señalización direccional en la vía pública pensamos en los conductores y en los coches. Nosotros mismos estamos acostumbrados a aprovecharnos de la señalización que ponen para los vehículos, pero la señalización específica para los peatones requiere de unas consideraciones tanto de ubicación como de diseño especiales y particularizadas. Otra idea es el tema de pavimentos que nos permitan deambular con seguridad a todos. Esto, no por ser algo obvio y evidente, es algo que está superado y vosotros lo sabéis. Los pavimentos son los elementos que más dificultades y más sudores nos cuestan, que muchas veces nos traen de cabeza. Y sin embargo, se pueden resolver. Hay muchos ejemplos de cómo integrar patrimonio con pavimento adecuado. Simplemente, a modo de ejemplo, pues suele funcionar. Aquí tenéis ejemplos de la ciudad de Cáceres, pero aquí en Ávila y en otras ciudades también hay. Establecer una banda de un pavimento firme, adecuado, da igual que sea pues, un enlosado de granito o cualquier otro material que se integre bien con el pavimento de las edificaciones existentes. Y bueno, pues dependiendo de los sitios, al final funciona, da lo mismo que lo pongas a un lado, que lo pongas al centro, vamos, suele ser bastante eficaz. Otra idea, otro flash. A veces, hay edificios a los que podemos llegar desde muchos lugares en la ciudad. O puede ser que tenga varias entradas, varios accesos. Nosotros antes del viaje nos hemos podido informar. Pues este edificio es accesible. Vamos para allá y cuando llegamos nos podemos encontrar con una sorpresa y decimos, pero bueno, ¿estaría yo equivocado? A lo mejor no estaba equivocado. Lo único es que no disponía de la señalización y la información necesaria, conveniente, que me indicara pues, que hay otra entrada alternativa, un itinerario lateral alternativo que me facilita y me permite entrar sin ningún tipo de dificultad. Otra idea, estamos hablando de patrimonio, pero el patrimonio es una definición yo entiendo que bastante compleja y muchas veces tenemos que tener claro cuando hablamos de patrimonio a qué nos estamos refiriendo. Podemos decir, bueno, esto es patrimonio, pero ¿desde cuándo? ¿Qué quieres decir exactamente? Poniendo el ejemplo con un edificio que supongo la mayoría de vosotros conoceréis. En Córdoba, cuando hablamos de la mezquita, ¿a qué nos referimos? Porque mezquita en realidad es un conjunto de mezquitas que se fueron ampliando. O nos estamos refiriendo a la parte de la catedral. O por el contrario, podríamos incluso pensar en la basílica visigoda que había previamente a la mezquita.
Como veis, muchas veces cuando abordamos el patrimonio no es una cosa, es un conjunto, una amalgama de cosas en el mismo espacio de distintos tiempos, y tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra prioridad de preservar, porque desgraciadamente muchas veces no se puede conservar absolutamente todo. Es importante que tengamos muy claro este objetivo, primero, para maximizar el respeto hacia lo que queremos actuar y preservar, y por otra parte para mejorar y maximizar también el que podamos disfrutarlo bien. No vaya a ser que por hacerlo accesible pues dejemos de poder disfrutarlo porque lo hemos tapado. Otra idea, cuando hablamos de patrimonio y de la historia y cosas antiguas, parece como que tiene que ser en blanco y negro, o que las cosas clásicas es todo de color gris granito. Y la historia también tiene mucho color. El color nos permite no solamente entender la historia, sino ayudarnos también a esos lugares históricos, poderlos disfrutar de una forma más completa. Nos puede ayudar, pues, como tenéis en el ejemplo de la imagen, a delimitar espacios, límites, a definir contornos y a evitar pues, interpretaciones erróneas y cosas extrañas, como que tiene que ser todo, para integrarse, tiene que ser todo de color monocromático, y entonces al final acabamos haciendo trampas, ¿no? Entonces es casi peor que como estaba. Pero el color también nos permite enmarcar una edificación o integrarla, mimetizarla. Fijaros cómo en la parte central izquierda de la imagen la unificación de color pues es una integración tan grande que casi nos dificulta ver dónde está la catedral respecto del caserío del entorno. Y sin embargo, en la misma fotografía, en la parte derecha, el zócalo nos está marcando perfectamente la delimitación de la calzada, y además hasta nos ayuda a percibir la profundidad y la distancia de las casas. El séptimo flash quería hacer referencia a cuando no podemos pretender, cuando intervenimos en accesibilidad, el arrasar con todo, sino que tenemos que tener una visión global, pero tienen que ser intervenciones, yo diría casi quirúrgicas. Pero, ojo, ¿cuál es la diferencia entre una intervención puntual, que es un parche, y una intervención quirúrgica, como digo? Pues el que por detrás haya o no haya un estudio, una visión global, y se haya mirado exactamente dónde hay que intervenir y qué hay que hacer para que esté en una buena relación con los demás. Un buen ejemplo de una respuesta global es el proyecto de la Liga de Ciudades Históricas Accesibles, en el que, coordinado por Fundación 11 y en el que Vía Libre está de asesor desde el principio, participan diferentes ciudades. Participa Viborg, nos contará luego Cal, Turín, Lucca, bueno, Ávila en España. En la mesa de después van a hablar más de este proyecto, así que no me voy a detener. Únicamente a modo de ejemplo, cómo se establece, bueno, este es el ejemplo de Ávila, da igual, sobre una ruta accesible se analiza todo el itinerario para ver dónde hay que intervenir de forma puntual, pero no solamente el itinerario, sino una visión más global. Vemos qué monumentos de interés hay en ese itinerario, vemos qué edificios de servicio público hay en ese itinerario, vemos qué hoteles y restaurantes hay en ese itinerario, y eso nos permite tener una visión mucho más global. Hablamos de la accesibilidad en referencia al patrimonio, pero podríamos hablar el patrimonio con referencia a otras cosas. Cuando habéis ido a visitar un edificio histórico, ¿cuántos habéis visitado que no tuviera energía eléctrica, electricidad? Yo creo que casi ninguno. Sin embargo, ¿cuántos habéis visitado que tenía solucionadas las barreras arquitectónicas? Parece que la electricidad es algo muy básico, no podemos ver un edificio, aunque sea del siglo XV, sin energía eléctrica, y lo podemos ver con barreras. Lo mismo pasa con la energía eléctrica y con otras cosas. Pues el tráfico, estamos acostumbrados a disfrutar del patrimonio
pero integrado con el tráfico. Casi ni nos damos cuenta, ¿no? Casi tendríamos como que extraerlo para ver realmente el efecto que tiene toda la señalética en el suelo, en la calle, los propios coches, la propia calzada, sobre lo que estamos viendo. Por último, ya para acabar, yo creo que lo más importante, el ser flexible, lo apuntaba Junca, y particular. Cada caso es diferente, no podemos generalizar, no podemos abanderar la accesibilidad para arrasar con todo, y tampoco podemos caer en el tópico de que porque es patrimonio es algo intocable. Hay que estudiar cada caso uno a uno, hay que ir buscando un punto de equilibrio que solo se consigue a través de una reflexión, y un punto de equilibrio que es diferente en cada momento. Y eso es lo apasionante de nuestra profesión y donde nos tenemos que mover. Bueno, dos ejemplos de punto de equilibrio, esa flexibilidad. Uno lo tenéis aquí al lado. Bueno, pues muchas veces no se puede conseguir el pavimento con el contraste rojo ideal. ¿Qué tal? Bueno, pues se busca a lo mejor otro que, aunque contrasta un poco menos, pero que contrasta, se suplementa con unas bandas laterales de encaminamiento, y bueno, pues yo creo que funciona. Además, esto es un trabajo yo creo bastante meritorio y que les costó bastante a las técnicas municipales llegar ahí. Otro ejemplo en la entrada del Escorial, cómo se opta por una diferenciación clara entre los materiales preexistentes y los materiales que nos van a solucionar la funcionalidad de deambular. Cómo intentar que el contacto casi sea mínimo, posarnos lo menos posible, de la forma más respetuosa, para que podamos percibir y casi adivinar hasta dónde llega en cada momento. Nada, a modo de conclusión, la pregunta que subyace, yo creo, en la mesa, si luego vamos a hablarla, ¿son compatibles la accesibilidad y el patrimonio? Yo creo que ha quedado ya más o menos contestado con todo lo que he ido contando. Si queda alguna duda, yo casi me remitiría a la santa local de aquí, de Ávila, que tiene una frase muy célebre que decía: no son buenos los extremos, aunque sea en la virtud. Bueno, pues os animo a que nos pongamos a ello. Muchas gracias.